Buenas noches y bienvenidos a Especiales Pirri. Con la reforma tributaria del 2014, la cual tiene como objetivo cubrir un faltante de 12.5 billones del presupuesto general de 2015 y garantizar la continuación de estos recursos para el resto del cuatrenio, el gobierno ha dicho que estos recursos permitirán mantener el ritmo de inversión y servirán para el financiamiento de los tres ejes del presidente Juan Manuel Santos: paz, equidad y educación. Conozcamos uno de los puntos importantes de la reforma: el impuesto a la riqueza, antes conocido como el impuesto al patrimonio. Bienvenidos y veamos. Sí, Pirri, hoy le estaremos hablando sobre el impuesto a la riqueza, que anteriormente era llamado el impuesto al patrimonio. Se estableció en Colombia en el año 1935 y se eliminó en el año de 1974 para las personas jurídicas y en el 1992 para todos los contribuyentes. El impuesto se reimplantó en el 2002, dándole el nombre de impuesto para preservar la seguridad democrática, y luego toma el nombre del impuesto de patrimonio y por último, grabando la misma condición de riqueza, salió el hoy conocido como el impuesto a la riqueza. El impuesto al patrimonio fue un gravamen creado a cargo de las personas jurídicas y naturales contribuyentes y declarantes del impuesto sobre la renta durante los años 2004, 2005 y 2006, que gravaba la riqueza de las personas naturales y jurídicas, calculado sobre el patrimonio líquido fiscal del contribuyente. Este impuesto poseía la calidad de no deducible y no descontable del impuesto sobre la renta para el año gravable correspondiente, por disposición expresa de la ley, tal cual como sucede actualmente con el impuesto a la riqueza. ¿Sabes qué es el impuesto a la riqueza? Es un impuesto extraordinario creado por la Ley 1739 de 2014 para los años 2015, 2016, 2017 y 2018. Grava a los contribuyentes que posean al 1 de enero de 2015 1.000 millones de pesos de riquezas medidos como el patrimonio bruto menos las deudas, es decir, patrimonio líquido. En esta ocasión, el impuesto a la riqueza recaerá en forma obligatoria sobre quienes sean contribuyentes del impuesto de renta, bien sean personas naturales, personas jurídicas y esta vez incluyéndose como novedad las sucesiones ilíquidas. Una reforma que asegura los recursos necesarios para cumplir con el plan de gobierno, con el Plan Nacional de Desarrollo y que permite también darle continuidad a una gran cantidad de inversiones en infraestructura que son fundamentales para el crecimiento de la economía. Se despeja de esa manera el financiamiento de la inversión pública y particularmente de aquella que es indispensable para que Colombia siga siendo líder en crecimiento y líder en cierre de brechas. Buenas noches. Respecto al impuesto al patrimonio de periodos anteriores, se mantiene que el impuesto a la riqueza recae sobre las personas naturales y personas jurídicas que sean contribuyentes del impuesto de renta. Se adiciona a las personas naturales no residentes y a las sociedades y entidades extranjeras. Básicamente, el cambio de nombre de impuesto al patrimonio al impuesto a la riqueza se debió a que aún existen empresas que tienen firmados contratos de estabilidad tributaria, lo que les permitió en su momento mantener y estabilizar ese impuesto al patrimonio, es decir, de alguna manera no tenían que ser gravados en un futuro por este mismo concepto, lo que hizo que el gobierno nacional se pusiera a pensar en de qué forma podrían gravar a estas empresas, ocurriéndose la solución de generar un nuevo impuesto, el impuesto a la riqueza. A continuación detallaremos todos los elementos constitutivos de este impuesto, siendo sujeto pasivo, hecho generador, base gravable, tarifas y cómo se realiza su causación teniendo en cuenta las normas internacionales de información financiera NIF. Veamos. El impuesto a la riqueza. Según la Ley 1739 de 2014, indica que los sujetos pasivos del impuesto a la riqueza son personas naturales, personas jurídicas y sociedades de hecho que sean contribuyentes de renta. Este impuesto opera desde el año 2015 hasta el año 2018. Para las personas naturales, nacionales o extranjeras sin residencia en Colombia, se les gravará por la riqueza poseída directa o indirectamente a través de establecimientos permanentes en el país. De igual forma, las sociedades y entidades extranjeras se les gravarán por la riqueza que tengan en Colombia, directa o indirectamente a través de sucursales o establecimientos permanentes en el país.
salvo las excepciones previstas en los tratados internacionales y en el derecho interno, que exoneraría a algunas entidades de pago de impuestos. Ahora bien, vamos a hablar respecto de quienes no son contribuyentes del impuesto a la riqueza. La ley indica algunos que no son contribuyentes de renta que no lo son del impuesto a la riqueza. Entre ellos tenemos consorcios, uniones temporales, fondos de inversión de capital extranjero. Tenemos también los contribuyentes del régimen tributario especial, corporaciones, fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro. De igual forma está la nación, los departamentos, los distritos, municipios, territorios, resguardos y cabildos indígenas, corporaciones autónomas, superintendencias, asociaciones de departamentos y las federaciones de municipios, entre otras. También aplica a las otras entidades que no son contribuyentes de renta, como lo serían los sindicatos, asociaciones de padres de familia, el ICFES, asociaciones y congregaciones religiosas que sean entidades sin ánimo de lucro. También se encuentran como no contribuyentes del impuesto a la riqueza los centros de eventos y convenciones en los cuales participen mayormente las cámaras de comercio y los constituidos como empresas mixtas que se encuentren debidamente autorizadas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. De igual forma, las entidades de liquidación, concordato, liquidación forzosa o que hayan suscrito un acuerdo de reestructuración de acuerdo a la ley y las personas naturales que se encuentren sometidas al régimen de insolvencia. Esto es lo que indica, según esta ley, quienes no son contribuyentes del impuesto a la riqueza. Ahora vamos a hablar respecto del hecho generador. La ley nos indica que el hecho generador es tener un patrimonio líquido igual o mayor a 1.000 millones. Esto con un corte al 1 de enero del 2015. Pero ¿por qué al 1 de enero del 2015? Porque pues entra en rigor las NIF para Colombia y la causación de estos impuestos lo haría un gasto en el periodo 2015, que tendría que tener efectos en el estado de resultados independientemente cuando se vayan a pagar. Ahora bien, hablemos respecto a la base gravable. La base gravable, como lo indica la Ley 1739 de Reforma Tributaria del 2014, nos indica que el patrimonio bruto que tengamos al 1 de enero del 2015, es decir, los activos que tenga la empresa o la persona natural, estos valores debieron haber sido ya a 31 de diciembre de 2014 llevados a su valor razonable en su totalidad. Tenemos los bancos, inversiones, acciones, CDTs, empresas, vehículos, casas, apartamentos, bodegas, intangibles, maquinaria, etc. Esto es lo que se entiende como patrimonio bruto, es decir, el total de los activos. De acuerdo con la ley, nos indica que debemos descontar las deudas. ¿Cuáles son las deudas? Los pasivos de obligaciones financieras con proveedores y contratistas, pasivos laborales, etc. De igual forma, debemos tener en cuenta las exclusiones que nos indica la ley. ¿Cuáles exclusiones? El valor patrimonio neto. ¿Pero de qué? Para las personas naturales, las primeras 12.200 VT, eso es aproximadamente 335 millones, del valor patrimonial del valor de la casa o apartamento de habitación. El valor patrimonial neto de las acciones, cuotas o partes de interés en empresas nacionales poseídas directa o a través de fiducias mercantiles o fondos de inversión. El valor patrimonial de los aportes sociales y el valor patrimonial de los bienes inmuebles de beneficio y uso público de las empresas públicas de transporte masivo de pasajeros.
así como el valor patrimonial neto de los bancos de tierra que posean las empresas públicas territoriales destinadas a vivienda prioritaria. Cabe recordar que la ley indica que el valor patrimonial neto de los bienes que se van a excluir de la base gravable es el que se obtenga de multiplicar el valor patrimonial del bien por el porcentaje que se obtenga de dividir el valor del patrimonio líquido sobre el patrimonio bruto al 1 de enero del 2015. De ahí ya nos daría la base gravable. ¿Qué vamos a hacer con esta base gravable? Pues obtener la tarifa del impuesto a la riqueza. La tarifa del impuesto a la riqueza se determina con base en la siguiente tabla. Esta tabla nos da los rangos, nos da 4 tarifas marginales y el impuesto a cargo de cada una de esas tarifas. Pero miremos la tabla. En el primer rango nos indica mayor a 0 con un límite superior a 2.000 millones de pesos, con una tarifa del 0,20%. Recordemos que el hecho generador y la base gravable es a partir de 1.000 millones de pesos, un patrimonio neto. O sea, descontando al patrimonio bruto las respectivas deudas o pasivos que se tengan. Pero en este evento y en esta tabla miramos que no es así. Debería haber arrancado a partir de 1.000 millones y con un límite superior de 2.000 millones. Esto hace entender que lo hacen con el propósito de aquellas personas que no están obligadas a tributar el impuesto a la riqueza y que su base sea inferior a 1.000 millones lo puedan hacer. De igual forma, si observamos las 4 tarifas, el 0,20% para patrimonios inferiores a 2.000 millones, 0,35% para patrimonios entre 2.000 millones y 3.000 millones. Para patrimonios superiores a 3.000 millones pero inferiores a 5.000 millones, el 0,75%. Y para patrimonios iguales o superiores a 5.000 millones de pesos, el 1,5%. Bueno, vamos a hablar respecto a la causación. El impuesto a la riqueza se causa el 1 de enero del 2015, lo mismo del 2016, 2017 y 2018. Cabe recalcar que el 1 de enero de 2015 aplica para la posesión de la riqueza. De igual forma, se causaría el impuesto bajo NIF, que sería un impuesto a pagar y un gasto que tendría que registrarse. Esta ley indica que este impuesto a la riqueza ni su complementario son deducibles, ni descontables, ni compensados con otros impuestos. Ahora bien, la declaración y pagos voluntarios. La ley indica que quienes no estén obligados, o sea, los que no tengan un patrimonio superior a 1.000 millones líquido, podrán hacerlo en esta ocasión. Liquidar y pagar el impuesto a la riqueza y que esta declaración sí produce efectos legales y no estará sometida a lo previsto en el artículo 594-2 del Estatuto Tributario, que indica que las empresas o personas naturales que no estén obligadas a declarar un tributo, esa declaración no hace efectos fiscales ni legales alguno. En esta ocasión, las personas que presenten voluntariamente este impuesto a la riqueza, indica la ley que dicha declaración sí producirá efectos legales. Para el impuesto a la riqueza se establece un régimen sancionatorio, el cual se constituye bajo 3 conceptos. 1, por no declarar. 2, por extemporaneidad, es decir, que no se declara o no se presenta dentro de los plazos establecidos en el calendario tributario. Y 3, por correcciones. A continuación, veremos un video acerca de las sanciones en las que usted incurriría por cualquiera de estos casos. Régimen sancionatorio para el impuesto a la riqueza y su complementario de normalización tributaria. En caso que la declaración sea presentada en forma extemporánea,
deberá darse aplicación a lo dispuesto por el artículo 641 del Estatuto Tributario, según el cual el valor de la sanción será el equivalente al 5% del impuesto a cargo, pero de no resultar impuesto alguno, sería el 0.5% de los ingresos brutos percibidos por el declarante en el periodo objeto de declaración, sin exceder la cifra menor resultante de aplicar el 5% a dichos ingresos o el doble del saldo a favor si lo hubiere o de la suma de 2.500 VT cuando no existiere saldo a favor. Ahora bien, en caso que decida no presentar la declaración, dicha situación podría verse expuesta a la imposición de sanción equivalente al 160% del valor del patrimonio líquido de la última declaración de renta. No obstante lo anterior, en principio, siempre que la entidad extranjera no fuera responsable del impuesto sobre la renta, la sanción por no declarar no podría verse materializada. De no poder aplicar las sanciones descritas, la Administración de Impuestos impondrá la sanción mínima señalada en el artículo 639 del Estatuto Tributario, la cual no será inferior al valor de 10 VT, es decir, 318.590 pesos. Artículo 9 de la Ley 1739 dice: adiciones al artículo 298-8 del Estatuto Tributario, el cual queda así: artículo 298-8, el impuesto a la riqueza y su complementario en normalización tributaria se someten a las normas sobre declaración, pago, administración y control contempladas en los artículos 298 solito, 298-1 y 298-2 del Estatuto Tributario. Entonces usted ya luego se va al 298-1, ¿cierto? 298 solo, 298-1, 298-2. El 298-2 dice administración y control del impuesto al patrimonio. Dice: la DIAN queda facultad para aplicar las sanciones consagradas en este estatuto que sean compatibles con la naturaleza del impuesto. Los intereses moratorios y las sanciones por extemporaneidad, corrección e inexactitud serán las establecidas en este estatuto para las declaraciones tributarias. O sea que tienes que tomar el total del impuesto a cargo de ese formulario 440 que vas a presentar en forma extemporánea y calcular el 5% por cada mes de atraso. A ver, mi hermano, ¿qué más? ¿Cómo va? John, ¿cómo has pasado? Hombre, bien. Bien, Te tengo la última. ¿Sabías tú que dentro de las novedades y cambios que trajo la reforma tributaria del año 2014, en la ley 1739 de este año, se creó el impuesto complementario en normalización como un mecanismo un mecanismo de lucha contra la evasión, como un mecanismo complementario al impuesto a la riqueza? O sea que tú puedes creer que ahora nos van a cobrar más plata a los colombianos. Bueno, mi querido amigo, no es que nos toque pagar más plata, ¿ya? Esto se hizo con la finalidad de que aquellos colombianos que hayan omitido activos o hayan declarado pasivos inexistentes, ahora puedan normalizar todo su patrimonio y pagar un pequeño porcentaje y cumplirle al país. Ah, bien, pero ven acá, ¿qué es eso de activos omitidos? ¿De qué se trata eso? Bueno, amigo, mira, ve, los activos omitidos son aquellos bienes, muebles e inmuebles, cuentas bancarias, dinero en efectivo que los colombianos dejan de reportar con la finalidad de pagar menos impuestos. Ah, bien, o sea, para tirárselas de vivo. Ven acá, ¿y eso de pasivos inexistentes, de qué se trata? Bueno, John, esos son los pasivos inexistentes, son las deudas, obligaciones que poseen los colombianos y las aumentan para el momento de declarar. Ellos le restan al patrimonio bruto esas obligaciones, las elevan con la finalidad de que su patrimonio líquido sea menor y su base gravable sea menor y así pagar menos impuestos. Ah, bien, o sea, con el fin también de omitir, o sea, Sí, la gente se las quiere tirar de vivo, o sea. Claro. Ven acá, ¿qué te parece si mejor vemos un video explicativo al respecto? Claro, amigo, ¿cómo no? Ruégalo. Bueno, ahora vamos a hablar con respecto a los mecanismos de lucha contra la evasión que trae la reforma tributaria del año 2014. En esta reforma se indica la creación del impuesto complementario de normalización tributaria al impuesto a la riqueza. Esto es aplicable para el año 2015, 2016 y 2017, que indica la ley 1739.
indica que los contribuyentes de este impuesto son todos los contribuyentes del impuesto a la riqueza y las personas o empresas que hagan de manera voluntaria, que tengan activos omitidos ya sea dentro o fuera del país. Este impuesto se declarará, liquidará y pagará en la declaración del impuesto a la riqueza. ¿Cuál es el hecho generador? La posesión de activos omitidos, es decir, los que no fueron incluidos en las declaraciones nacionales, teniendo la obligación de hacerlo. Ahora bien, ¿cuál es la base gravable? Será el valor patrimonial de los activos omitidos determinado conforme a las reglas del artículo 2 del libro primero del Estatuto Tributario, los valores fiscales y teniendo en cuenta todas las deducciones previstas para determinar el valor patrimonial. ¿Cuál va a ser la tarifa? La tarifa para el año 2015 será el 10%, la tarifa para el año 2016 será del 15% y la tarifa para el año 2017 será del 20%. Como vemos, entre más se demore el contribuyente en declarar sus activos omitidos, va a incrementar la tarifa. También indica esta ley que no habrá comparación con renta. ¿Qué quiere decir esto? Que no habrá lugar a la comparación patrimonial ni de renta líquida gravable por concepto de la declaración de sus activos omitidos, ni tampoco cualquier incremento patrimonial que pueda generarse no dará lugar a la determinación de renta gravable por el sistema de comparación patrimonial, ni generará renta líquida gravable al contribuyente por la omisión de estos activos. Claro está que debe incluir para efectos patrimoniales en la declaración de renta del año gravable que se va a presentar. La ley indica que no habrá legalización, es decir, que no aplica para activos cuyo origen fuera ilícito o estuviera relacionado con el lavado de activos o con la financiación del terrorismo. A continuación hablaremos sobre la declaración voluntaria del impuesto a la riqueza y su complementario. Declaración voluntaria. El artículo 8 de la Ley 1739, al agregar el artículo 298-7 al Estatuto Tributario, dispuso por primera vez que quienes no estén obligados a liquidar el impuesto a la riqueza lo podrán hacer en forma voluntaria. Pero, ¿quiénes serían contribuyentes voluntarios del impuesto a la riqueza? Serían voluntarios de este impuesto aquellos que no tienen un patrimonio líquido superior a 1.000 millones de pesos, es decir, que las personas que tengan, por ejemplo, un patrimonio líquido de 50, 100 o 300 millones de pesos pueden ser declarantes voluntarios. Además de ellos, también pueden ser declarantes voluntarios las sociedades que entren en liquidación y las personas en el extranjero que tengan bienes en Colombia, aunque no tengan RUT, NIT ni residencia fiscal. Conclusión, cualquier persona no obligada puede presentar la declaración de manera voluntaria. Por ejemplo, el señor Pepito Pérez tiene un patrimonio líquido de 500 millones de pesos, pero esta persona tiene una cuenta en Estados Unidos con un monto de $100.000, en pesos equivalente aproximadamente a 293 millones, que no ha declarado en Colombia, por lo que estos $100.000 son un activo omitido. Si sumamos los 293 millones de pesos más los 500 millones nos daría aproximadamente 793 millones de pesos. Aún con este valor, el señor Pepito Pérez no alcanza la base gravable del impuesto a la riqueza, pues la misma seguiría estando por debajo de los 1.000 millones de pesos. Sin embargo, si el señor Pepito Pérez quiere normalizarse, es decir, desea declarar los $100.000 que tiene en Estados Unidos, debe convertirse en un declarante voluntario del impuesto a la riqueza, empleando las tarifas establecidas por la ley. Recordemos que, como ya se mencionó antes, solo se puede presentar el impuesto complementario de normalización tributaria a aquellos contribuyentes que declaren el impuesto a la riqueza. Para dar inicio a este instructivo, tomaremos como referencia el siguiente ejemplo, no sin antes recordar que los responsables de este impuesto deben tener en cuenta previamente algunos aspectos. Este impuesto se debe presentar a través de los servicios en línea de la DIAN. Es por esto que es indispensable que los contribuyentes tengan habilitada la firma electrónica para servicios informáticos de la DIAN. Además,
debe verificar que en la casilla 53 del formulario del Registro Único Tributario RUT está incorporada la responsabilidad 40, impuesto a la riqueza. Para continuar con el ejemplo, diremos que esta empresa es del sector público, cuya actividad económica es prestar servicios de acueducto y alcantarillado, y nos entregan los siguientes datos con corte a diciembre 31 del 2016. Patrimonio bruto por 1.800 millones. Obligaciones financieras con el banco por 100 millones de pesos. Activos fijos para controlar y mejorar el medio ambiente por 300 millones de pesos. Y activos en el exterior sin reportar anteriormente por 100 millones de pesos. Para continuar con el ejemplo, ingresaremos a la página de la DIAN www.dian.gov.co y hacemos clic en Usuario registrado. Iniciamos la sesión seleccionando Ingresa a nombre de, la opción a nombre propio si es persona natural o la opción NIC si va a presentar la declaración a nombre de una empresa. Suministramos los datos de la identificación y la clave de acceso y damos clic en Ingresar. En la siguiente pantalla de Mis actividades vamos a dar clic a la opción Diligenciar y presentar. Seleccionamos con un clic el formulario 440 de declaración del impuesto a la riqueza y complementario de normalización tributaria. Seleccionamos el año a declarar. Seleccionamos si la declaración es inicial o es una corrección de una declaración existente. Damos clic en la opción Diligenciar y o firmar. En la siguiente pantalla nos muestra que como aún no tenemos una declaración en borrador, nos generará uno para el diligenciamiento. Damos clic en aceptar. La primera sección del formulario trata de los datos generales del contribuyente. Como vemos en pantalla, en esta sección encontraremos el número de identificación tributaria, primer apellido, segundo apellido y primer nombre si es persona natural o razón social si es persona jurídica. Podemos observar la segunda sección del formulario 440, que son los datos para calcular el impuesto a la riqueza. En el renglón número 29 tenemos el patrimonio bruto. En el renglón número 30 tenemos los pasivos y en el renglón número 31 tenemos el patrimonio líquido. Además encontraremos todos los conceptos que por ley en el artículo 295, numeral 2 del Estatuto Tributario se han establecido. Retomemos el ejemplo para diligenciar los renglones que corresponden. Dijimos que la empresa es del sector público que tiene una actividad económica de prestar servicios de acueducto y alcantarillado. Además que tiene un patrimonio bruto de 1.800. Este 1.800 debemos ingresarlo en el renglón número 29 como se observa en pantalla. El concepto de obligaciones financieras con el banco, que está por 100 millones, debemos ingresarlo en el renglón número 30, 100 millones de pesos como se observa en la pantalla. El sistema automáticamente me liquidará el patrimonio líquido, que son el patrimonio bruto menos los pasivos, dando un total de 1.700. Pero recordemos que nuestra empresa tiene activos fijos para controlar el medio ambiente por 300 millones de pesos. Este concepto se encuentra dentro de las expulsiones en el renglón número 37, donde dice valor patrimonial neto de los activos fijos inmuebles adquiridos y o destinados al control y mejoramiento del medio ambiente por las empresas públicas de acueducto y alcantarillado. En este renglón consignaremos los 300 millones de pesos. Tal como lo tenemos descrito en el ejemplo. Esto significa que la base gravable para el impuesto a la riqueza quedaría con un total de 1.400 millones por la diferencia entre el patrimonio líquido menos las exclusiones. En este cuadro podemos observar mejor lo que acabamos de decir. Tenemos un patrimonio bruto por
1.800 millones, unas obligaciones financieras que representan un pasivo por 100 millones de pesos. Esta diferencia entre el patrimonio bruto y las obligaciones financieras, obtenemos el patrimonio líquido por 1.700 millones de pesos. Pero además debemos restarle a este patrimonio líquido los activos fijos para controlar el medio ambiente por 300 millones de pesos que hacen parte de las exclusiones, dándonos una base gravable del impuesto a la riqueza por 1.400 millones de pesos. Luego podemos observar otra sección del formulario, que es la sección número 3, datos para calcular el impuesto complementario de normalización, en el cual se encuentra en el renglón 46, activos omitidos en el exterior, renglón 47, activos omitidos en el país, en el 48, pasivos inexistentes en el exterior, en el 49, los pasivos inexistentes en el país. La sumatoria de estos conceptos nos daría la base gravable para el impuesto de normalización. Recordemos que en el ejemplo tenemos unos activos en el exterior sin reportar anteriormente por 100 millones de pesos. Estos 100 millones de pesos hacen parte del renglón número 46, que habla de los activos omitidos en el exterior. Consignamos y diligenciamos los 100 millones de pesos en este renglón, el renglón número 46. Esto significa que la base gravable del impuesto a la riqueza, como lo habíamos dicho, está por 1.400 millones, aplicándole la tarifa de persona jurídica para el 2017 del 0.05%, obtenemos que el impuesto neto a la riqueza es de 700.000 pesos. La base gravable del impuesto de normalización, que es la sumatoria de los cuatro conceptos, solamente tendríamos 100 millones de pesos que hacen parte de los activos en el exterior que no habían sido reportados anteriormente, pero que se pretende normalizar en esta declaración. Esta base gravable le aplicamos la tarifa del 2017 del 13%, obteniendo un impuesto de normalización tributaria por 13 millones de pesos. En la última sección del formulario 440 aparece la liquidación privada. Dentro de la liquidación privada aparece el impuesto a la riqueza en el renglón número 51, como lo hicimos en el ejemplo anterior, por 700.000 pesos, dando un impuesto neto a la riqueza por 700.000 pesos. También nos calcula del renglón número 54 los 13 millones de pesos que dan el impuesto de normalización tributaria. Con la sumatoria de los dos impuestos a cargo, nos da un total de impuesto a la riqueza y de normalización tributaria en el renglón número 55 de 13.700.000, como saldo total a pagar.